Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos ejemplos de problemas en los cuales vamos a tener que trabajar con el producto escalar y el producto vectorial de unos cuantos vectores. Entonces, el primer ejercicio que nos dicen es lo siguiente. Tenemos, sean los vectores u y v, u es igual a 2 menos 3 y v es igual a 4, 3. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen, sabiendo esto, determina el ángulo formado entre ellos. Entonces, si os acordáis, vimos el otro día que podíamos calcular, sabiendo el producto escalar entre dos vectores y sabiendo el módulo de cada uno de los vectores, cuánto valía el ángulo que formaban entre ellos. Y si recordamos, teníamos una relación que los unía y era que el módulo del producto escalar entre ellos era igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que calcular el módulo de cada uno de los vectores, tendremos que calcular el módulo del producto escalar en caso de que el propio producto escalar no sea positivo y después encontrar la relación que existe entre ellos. Pues para ello vamos poco a poco a calcular cada una de las cosas. Primero calcularemos el producto escalar. Pues u por v, vimos el otro día que era simplemente 2 menos 3 por 4, 3, o lo que es lo mismo, multiplicar cada una de las coordenadas por la correspondiente, es decir, 2 por 4 más menos 3 por 3. Es decir, la coordenada x por la coordenada x más la coordenada y por la coordenada y. Y aquí, ¿qué me quedará? 2 por 4, 8, menos 3 por 3, menos 9, y 8 menos 9, menos 1. Por tanto, el módulo de u por v será igual al módulo de menos 1, es decir, 1. Ya tengo que el producto escalar entre dos números aplicando el módulo es igual a 1. Ahora voy a determinar el módulo de cada uno de los vectores. Tendré que u es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, es decir, más menos 3 al cuadrado. Y esto será igual a la raíz cuadrada de 4 más menos 3 al cuadrado, 9, es decir, la raíz cuadrada de 13. Esto es el módulo de u. Y el módulo de v, lo voy a poner por aquí, será igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por tanto, tendremos que esto será la raíz cuadrada de 16 más 9, es decir, la raíz de 25, o lo que es lo mismo, 5. Esto es el módulo de v. Recordamos que siempre determinamos el módulo como el valor positivo, porque estamos midiendo la distancia de los vectores. Entonces, una vez tengo todos estos datos, simplemente podré calcular cuánto vale el ángulo que se forman entre sí. Es decir, tendré que el módulo del producto escalar entre los vectores dividido entre el módulo de los ángulos será igual al coseno del ángulo. ¿Y qué me quedará? Que el producto escalar con el módulo era igual a 1 entre el primero de los módulos, que es raíz de 13, por el segundo de los módulos, que es 5, esto será igual al coseno del ángulo. Por tanto, puedo introducirlo en la calculadora y ver que el inverso del coseno de 1 entre raíz de 13 entre 5, esto será igual a 86,82 grados. Este será el ángulo que formarán los vectores entre sí. Como hacemos siempre, suponiendo que esto es correcto, voy a determinar en el plano el resultado de este problema. Y será el siguiente. Tendremos que u, hemos dicho que era igual a 2 menos 3. Y v, que será igual a 4, 3. Estos serán mis dos vectores.
Entonces, como hemos visto, lo que voy a determinar es el ángulo que forman entre cada uno de ellos. Selecciono este y selecciono este otro y tendremos que ser un ángulo de 93,18 grados. Por lo tanto, como hemos visto antes, diréis, ¿te has equivocado? Pues no, no me he equivocado. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, tendré que nos dicen que alfa es igual a 93, hemos dicho 93,18 grados. 18 grados. ¿Y qué ocurre? Que si nos acordamos, los ángulos que eran suplementarios tenían cosenos equivalentes. Es decir, cuando yo calculo el ángulo que se forma entre dos líneas, después puedo calcularlo con una tercera que sea el que forma el suplementario. Entonces, si nos fijamos, la suma de estos ángulos debería de darnos 180, ¿vale? Por tanto, tendría que tener en cuenta tanto este ángulo como este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la calculadora me devuelve ese ángulo, lo que me está diciendo es, tienes que tener en cuenta tanto ese ángulo como el suplementario. Lo que pasa es que la calculadora, de forma habitual, me devuelve el ángulo que está entre 0 y 90 grados. Pero, aunque es cierto que la solución que nos da la calculadora no es la correcta, hemos de tener en cuenta que el suplementario tiene un coseno equivalente. Porque si lo colocáramos en el mismo sitio, la distancia que habría en positivo, muy importante, en positivo, porque si contamos que el coseno en el segundo sector es negativo, entonces no tendrían el mismo coseno. Tendrían el mismo seno porque sería la altura con respecto al eje, pero el coseno sería distinto. Si contamos el valor absoluto del coseno, porque si os dais cuenta, aquí estamos introduciendo valores absolutos, por tanto siempre nos van a dar positivos. Entonces, si tenemos en cuenta ese coseno del ángulo suplementario, veríamos que en efecto es el mismo. Por lo tanto, aunque nos hayan dado ángulos distintos, el resultado es correcto, ¿vale? Tenemos que entender, como os digo siempre, la diferencia entre los resultados que obtenemos y la interpretación que hay entre ellos. Hay que ser capaz de interpretar dichos resultados. Ahora, nos dice el problema también. Determina que el producto escalar, mejor dicho, que el ángulo formado entre los vectores 2a y 2b y menos a y menos b es el mismo que el formado entre el ángulo entre los dos vectores a y b. Es decir, que cuando nosotros aumentamos o disminuimos el módulo de los vectores, el ángulo que se forma entre sí es el mismo. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, lo que tendremos será que aquellos vectores que simplemente aumentan o disminuyen no varían ni su dirección ni su sentido. Lo único que hacen es cambiar la longitud. Y aunque variásemos el sentido, aunque multiplicáramos por menos 1 o por menos 2, como es el segundo caso, como la línea sobre la que se marcan es la misma, lo que me va a quedar es que el ángulo que van a formar va a ser el mismo. Y lo vamos a comprobar. Recordamos que el ángulo que nos da es, en este caso, 93,18 y podemos apuntar por si nos da el contrario, que sería 86,82. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta los dos ángulos. Es importante porque depende el que nos den. Entonces, nos piden ahora calcular el producto escalar de 2u y 2v. ¿Vale? ¿Y esto cuánto será? Pues lo primero tendremos que calcular cuánto vale 2u y cuánto vale 2v. Sabemos que esto es lo mismo que 2 por 2 menos 3 y esto es lo mismo que 2 por 4, 3. Es decir, 2 por 2, 2 por menos 3 y aquí tendremos 2 por 4, 2 por 3. ¿Y qué tendremos aquí? 4 menos 6 y aquí tendremos 8, 6. Esto será 2u y esto será 2v. Aquí tengo un igual. Y entonces, ¿qué ocurre? El producto escalar entre ellos de 2u por 2v será igual a 4 menos 6 por 8, 6. Es decir, 4 por 8 más menos 6 por 6. Es decir, 4 por 8
32 menos 36, es decir, menos 4. Esto será 2u por 2v. Ya lo tenemos calculado. Ahora me voy al módulo de 2u, que me quedará la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que lo tengo aquí, 4 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Y esto será igual a la raíz de 16 más menos 6 al cuadrado, 36, es decir, la raíz de 52. Que la raíz de 52, esto es lo mismo que la raíz de 4 por 13, o lo que es lo mismo, 2 por la raíz de 13. Esto sería el módulo de 2u. Y como podemos ver, el módulo de 2v sería de nuevo igual a la raíz de, tenemos aquí esto, que sería 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que sería la raíz de 64 más 36, o lo que es lo mismo, la raíz de 100, es decir, 10. Esto sería 2v. Por lo tanto, si volvemos a la expresión anterior, tendremos que esto será que 2u por 2v entre u por v será igual a 2u por 2v menos 4 entre, tendremos que será, nos acordamos que esto nos da el valor absoluto, por tanto será valor absoluto de menos 4, muy importante, entre 2 raíz de 13 por 10. Que esto será lo mismo que 4 entre 2 raíz de 13 por 10, o lo que es lo mismo, 2 por 2 entre 2 por raíz de 10 y, perdón, por raíz de 13 y 2 por 5, ¿vale? Porque al final tengo 10 es 2 por 5 y 2 por raíz de 10, 13 es 2 por raíz de 10. Este 2 con este 2 me lo quito, este 2 con este 2 me lo quito y me quedará 1 entre 5 raíz de 13. Y probablemente no os acordéis del apartado anterior, pero este es exactamente el coseno que hemos obtenido antes. Entonces, ¿a qué me llevará? A que este coseno me derivará a estos ángulos de aquí. Si yo ahora saco el ángulo alfa, en efecto me dará coseno a la menos 1 de 1 entre raíz de 13 entre 5 y me vuelve a devolver 86 con 82 o el suplementario que sería 93,18. Entonces, esto hemos de tenerlo en cuenta. Podemos determinarlo aquí de nuevo en el plano. Si fijamos el vector 2u será igual al 4 menos 6, perdón. Y si fijamos el vector 2v será igual al 8, 6, tal y como habíamos determinado entre cada uno de ellos. Es decir, lo vemos aquí que el 2u es el 4 menos 6 y el 2v es el 8, 6. Por lo tanto, hasta aquí lo tenemos correcto. Y ahora, ¿qué nos ocurrirá? Si yo calculo el ángulo que se forman entre este vector, nos da, en este caso, el contrario, el de fuera, 266,82, por lo tanto, lo voy a mirar desde dentro y me devolverá exactamente este mismo ángulo que tengo aquí, porque es justo el que tenía antes. Por tanto, me queda exactamente igual que lo tengo. Si os fijáis, ¿a qué nos referíamos con que el ángulo complementario es el mismo? Pues mirad, me tiene el mismo coseno. Si yo aquí lanzo una recta que pase por aquí y por aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí, este ángulo que se forma entre esta recta y esta, a ver si lo puedo poner bien, este ángulo que se forma entre esta y esta, ahí no me deja ponerlo, a ver un segundo, voy a marcar aquí otra recta, ¿vale? Y ahora formo aquí este ángulo entre esta y esta, me da otra vez el de fuera, voy a hacerlo al revés, me quedará en efecto el mismo ángulo que tenía antes. Ahí está lo que veíamos hace un momento, que los ángulos tenían que ser, en este caso, suplementarios, ¿vale? Suplementarios teniendo en cuenta que este de aquí sumará los 180 grados con el que teníamos antes, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora por último nos piden que determinemos, a ver, voy a borrar todo esto, nos piden que determinemos que el producto, es decir, que el ángulo que forman los vectores menos u y menos v sea exactamente el mismo que
el que forman el vector u y el vector v, ¿vale? Entonces, recordamos que, a ver, voy a dejar los ángulos para acordarnos de ellos, voy a cogerlos, a ver, voy a cogerlos por aquí, tendré que todo esto lo voy a eliminar, ¿y qué me queda? Pues tendré que el vector menos u será el vector menos 1 por 2 menos 3, o lo que es lo mismo, menos 1 por 2 y menos 1 por menos 3, lo que es igual a menos 2, 3. Este es el vector menos u. Y el vector menos v será igual a menos 1 por 4, 3, es decir, menos 1 por 4, menos 1 por 3, o lo que es lo mismo, menos 4, menos 3. Este será el vector menos v. Por tanto, voy a calcular el producto escalar de menos u por menos v, que esto será igual a menos 2, a ver, borro aquí, menos 2,3 por menos 4, menos 3. ¿Y qué nos quedará? Esto será menos 2 por menos 4 más 3 por menos 3. Menos 2 por menos 4, 8, más 3 por menos 3, menos 9, es igual a menos 1. Que esto es el menos u por menos v. Este será el producto escalar entre ellos. Entonces, como nos acordamos siempre, el módulo del producto escalar entre dos vectores será en este caso el módulo de menos 1 o lo que es lo mismo 1. Y ahora, el módulo de menos u será exactamente igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 3 al cuadrado. Y me quedará que esto es menos 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, es decir, raíz de 13. Y por último tendremos que menos v será la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado, menos 4 al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Es decir, la raíz de 16 más 9, es decir, la raíz de 25, que esto es 5. Por tanto, si recordamos, nos quedará que el módulo de menos u por v, por menos v, es decir, el producto escalar del módulo el módulo del producto escalar entre menos u por menos v, entre el módulo de menos u por el módulo de menos v, esto tendrá que ser igual a 1 entre 5 por raíz de 13, que esto será igual al coseno del ángulo. Y si nos damos cuenta, volvemos exactamente al mismo coseno de antes, que es el que nos derivaba este ángulo. De nuevo, podemos comprobarlo viéndolo aquí. Si yo aquí elimino todas estas rectas que he hecho últimamente y quito estos vectores, ¿qué tendré? Voy a determinar el vector menos u, que será este que sube para aquí arriba. Voy a determinar el vector menos v, este que va para aquí abajo. Y si quiero determinar el ángulo que va entre ellos, me queda exactamente el mismo que tenía antes. Es decir, el ángulo que forman ambos vectores. Por lo tanto, como hemos visto, en efecto, el ángulo que forman dos vectores directamente proporcionales entre sí es siempre el mismo que el que forman los ángulos de base. Por tanto, chicos, como habéis visto, en este vídeo hemos trabajado con un ejemplo bastante extenso de cómo podemos utilizar el producto escalar para determinar ángulos entre los vectores. Podríamos haberlo hecho al revés, cómo determinar el producto escalar de dos vectores o cómo determinar el módulo de uno de ellos a través del ángulo que forman. Pero bueno, en este caso hemos decidido hacerlo así y pienso que puede ser muy útil. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.